Bueno, buenas noches para mí, bueno, buenas tardes para ustedes. En el día de hoy, pues amablemente la doctora Marixi Morales compartirá con nosotros la presentación sobre la importancia de la terapia compresiva en la enfermedad venosa crónica. Hablarle un poquito de la doctora Morales. Ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, especialista en flebología y linfología de la Universidad Católica Argentina, también de la misma universidad, tiene un doctorado en biomedicina, médico tratante del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Luis Bernaza, eso es en Guayaquil, en Ecuador, tiene su actividad médica, especialidad privada en Baril Medical, donde es directora médica en Manabí, es miembro del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática y miembro del American College of Phlebology. Así que, sin más preámbulo, pues le doy la palabra, doctora, y cuando te guste. Yo estaré por aquí, si necesita cualquier cosa, a pesar de que voy a ponerme en mute bueno, apagar la pantalla. Listo. ¿Me escuchan? Muy Sí, buenas se tardes. escucha bien. Muy buenas tardes a todos desde Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Buenas noches para ti, Angels. Gracias por la invitación. Gracias a Medi que está haciendo estos eventos de educación continua. Y la verdad que es una iniciativa muy buena porque así vamos sumando más personas, vamos también haciendo sincronizaciones con médicos generalistas, con fisioterapistas. Bueno, se va haciendo una sinergia dentro de la especialidad y eso es bueno porque vamos compartiendo poco a poco ideas, conocimientos, vamos aprendiendo todos un poquito del otro y todo en pro y en beneficio de los pacientes. Gracias por la presentación, pues vamos a hablar un poquito sobre importancia de la terapia compresiva en la enfermedad venosa crónica, sobre todo en los estadios C4 o C5. Bien, cuando nosotros hablamos de enfermedad venosa crónica, debe de haber una conjunción perfecta entre el factor muscular y el factor válvulo-parietal. Cuando hablamos de factor muscular, pues nos referimos a las bombas impulso aspirativas subdiafragmáticas, en especial al músculo de la pantorrilla, que es nuestro corazón periférico. Y al factor válvulo-parietal, pues que también debe de tener una correcta función entre las válvulas y la pared venosa para evitar así alteraciones hemodinámicas en el circuito venocapilar. Como veníamos diciendo, la bomba musculovenosa en la pantorrilla es el corazón periférico venoso. Las válvulas permiten el flujo centrípeto unidireccional, equiparando así presiones entre planos superficiales y planos profundos. Y tenemos, bueno, el pie que es una esponja que se llena y se vacía. La afectación de las válvulas o de la pared venosa, la obstrucción al flujo o un fallo de la bomba muscular va a generar un fenómeno de hipertensión venosa crónica, que lo iremos explicando más adelante. Esto provoca alteraciones hemodinámicas, como dijimos en el circuito venulocapilar, aumento de la presión hidrostática capilar y aumento de la filtración plasmática con el consecuente edema. El sistema venoso es superficial con un 10%, por el profundo 90% de la sangre de los pies al corazón y ambos se unen por el sistema perforante. También hay una anatomía ecográfica que separa a los sistemas en fascia muscular, lámina membranosa y aquí tenemos lo que es venas intrafaciales o epifaciales. Cuando se hace un estudio ecográfico donde vamos a ir evaluando los troncos afenos, vamos a ir evaluando el sistema venoso superficial o profundo, pues ya ecográficamente, de unos años para acá, creo que desde el 2011, si más no recuerdo, se habla de ecografía o de anatomía ecográfica, donde nosotros podemos observar, por ejemplo, a nivel de la unión safenofemoral, a nivel del muslo o a nivel de la pierna, ya las venas epifaciales o intrafaciales. Intrafaciales, aquellas que están dentro de la fascia, que son los troncos afenos, y epifaciales las que salen de la fascia, que serían las colaterales. Muchas veces esto genera confusión y a veces cuando se trata ya en nuestras especialidades, se trata de eliminar esos reflujos, hay confusión, o por lo menos había confusión hace muchos años atrás. Ahora, cada vez que se van haciendo nuevos métodos, que vamos siendo más eh, vamos perfeccionando un poco más en la especialidad, pues
hay menos errores con respecto a esto, y ya que aprendemos un poquito cada día sobre ecografía venosa. Vemos acá. Bueno, el sistema perforante, que era el que unía a ambos, pues también aquí podemos observar en esta foto que fue dada hace mucho tiempo por el doctor Lavropoulos, una cortesía de él, donde se ve el sinnúmero de venas perforantes que podemos tener en nuestros miembros inferiores, y que estas también tienen que ser muy bien estudiadas en el paciente. En cuanto a la fisiopatología, pues veníamos hablando de que hay un reflujo primario, que puede ser una insuficiencia primaria o una insuficiencia secundaria. Este reflujo primario se da inicialmente por el daño de la pared o el daño parietal de la vena, un daño valvular que conlleva a reflujo venoso. Pero también podemos tener una insuficiencia secundaria, y esta se debe a una trombosis venosa profunda, por ejemplo, en donde hay una resistencia al flujo y conlleva también a un daño, conlleva a un daño valvular, hipertensión venosa, y esta hipertensión venosa va a conllevar a dermatitis ocre o lipodermatoesclerosis, que son pródromos del estadio más severo de la enfermedad, que es la úlcera venosa en los miembros inferiores. Hay que recordar el atrapamiento leucocitario. Cuando hay hipertensión venosa hay una disminución, o esta se produce por una disminución de la velocidad del flujo. Hay adhesión en la pared venosa, adhesión de elementos formes, y esto de aquí hace que va a conllevar a exocitosis, escape hacia al espacio extracelular. Salida de glóbulos rojos, que conlleva muerte celular, degradación de hemoglobina con liberación de hemosiderina, que es captada por las células de la piel, y esto provoca dermatitis ocre. Y aquí es donde vemos que los pacientes llegan con esas manchas tipo tatuaje en los miembros inferiores y nos preguntan por qué. Por otro lado, hay salida de glóbulos rojos con la consecuente muerte celular, liberación de sustancias citoquímicas, inflamación y consecuente lipodermatoesclerosis. Ambas, dermatitis ocre y lipodermatoesclerosis, estadios previos de la úlcera venosa. En esta imagen, cortesía del doctor Lavropoulos, podemos ver gráficamente la extravasación de los glóbulos rojos, la adhesión leucocitaria y marginación de los mismos. Bueno, también tenemos que la hipertensión venosa conlleva extravasación de líquidos y proteínas. Esto de aquí, si es compensado por la bomba muscular de la pantorrilla, provoca una reabsorción linfática y por lo tanto no va a haber edema. Pero si no es compensado por la bomba muscular de la pantorrilla, hay un agotamiento linfático, un Godet positivo, que es cuando hacemos la presión, y esto conlleva a edema. En cuanto a la enfermedad venosa crónica, todos sabemos los síntomas y signos, y no está de más recordarlo. Para nuestros pacientes, el dolor de piernas, sensación de piernas inquietas, pesadas, quemazón, calambres, hormigueo, ardor, picazón, calor. Y los signos, las venas visibles palpables con el consecuente edema, que también es un signo y un síntoma, el eczema por la coloración de la piel, trastornos tróficos y la úlcera venosa. ¿Cuáles son los factores o las causas que favorecen a la enfermedad venosa crónica? El sedentarismo, el embarazo, el sobrepeso, los trastornos hormonales. Son causas que van a ir, o factores que van a favorecer a la enfermedad. Clínicamente nosotros estadificamos a nuestros pacientes con la clasificación CEAP, la parte clínica del CEAP. Así es desde el estadio C0 hasta el estadio C6. El estadio C0 es cuando tenemos síntomas sin presencia de signos todavía. Estadio C1, cuando tenemos, por ejemplo, ya la presencia de arañitas más los síntomas, algo de dolor, pesadez, cansancio. Estadio C2, la presencia de varices más lo anterior. Y el estadio C3, la presencia de varices más edema. Y bueno, ya aquí empieza una situación un poco más incómoda para el paciente y los síntomas más exacerbados. Estadio disculpa, disculpa, doctora. Aparentemente tengo una pregunta de uno de los participantes que ha levantado la mano. Afilio Telo, no sé si quieres comentar algo. ¿Cuál es la pregunta o qué me quiere decir? No, seguimos adelante, por favor. Ah, bueno, está bien, que tiene la mano levantada. Perdone, doctora, continúe.
bueno, no hay problema. El estadio C4, que puede ser un C4A y un C4B, que es cuando ya empieza a haber un eczema, hay rascado porque hay prurito, entonces empieza a lastimar la piel y empieza a pigmentarse, ya aquí la hipertensión venosa es mayor. Pasamos a un estadio C5, donde hay la presencia de una lesión, de una úlcera venosa que cierra casi espontáneamente, dejando la cicatriz, que es un C5. Y la clasificación C6, donde es una úlcera abierta que no cierra, no cierra más allá de 6 semanas de evolución. Entonces, cuando ya estamos en un estadio C4, C5 y C6, la involución de la enfermedad es muy lenta. Cuando siempre pensamos o le decimos a los pacientes que cuando estamos en un estadio de C1 a C3, la involución de la enfermedad es muy buena cuando se hacen los tratamientos correspondientes. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un paciente con varices, con edema, y le hago un tratamiento quirúrgico disminuyendo, por ejemplo, el reflujo de los troncos safenos, voy a retirar venas, voy a retroceder el reloj a cero y vamos a empezar de nuevo con como que no se tiene enfermedad. Entonces estoy involucionando de un C3 a un C1, por ejemplo. Entonces es más factible poder hacer tratamientos y con muy buena evolución y muy buen pronóstico para los pacientes en esos estadios. Cuando ya pasamos a los estadios C4, C5, C6 y hacemos el tratamiento, obviamente la involución en el daño de la piel ya no es posible porque ya hay un trastorno, ya hay una cicatriz, ya hay una pigmentación. Podemos quitar el reflujo, podemos evitar que avance más la enfermedad o que la progresión de esta a partir de un tratamiento médico-quirúrgico sea ya más lenta, pero el trastorno o el daño de la piel ya es permanente. Como decía, la úlcera es una lesión de la piel con pérdida de sustancia cutánea mayor a 6 semanas. Este es el estadio C6 de la enfermedad venosa crónica. Es el epifenómeno, es lo más grave y es lo que muchas veces asusta a los pacientes. Cuando llegamos a este tipo de estadios ya en nuestros pacientes que consultan tardíamente, debemos de tomar en cuenta varias cosas. Las características de la úlcera, por ejemplo, si esta tiene una forma redondeada, oval, el tamaño que pueda tener la úlcera, la tendencia a extenderse, si los bordes son excéntricos o concéntricos, porque eso de ahí nos va a dar el pronóstico de cierre temprano o tardío. Si los bordes si son muy superficiales las úlceras, si los bordes están mal delimitados, si hay tendencia a la granulación, si hay presencia de detritos, de fibrina o de biofil, si estas úlceras pueden ser exudativas, con edema o sin edema, si hay pulsos arteriales presentes o no. Y es muy importante aquí hacer la aclaración de que siempre hay que tomar en cuenta la presencia de los pulsos, porque a veces hay úlceras mixtas o úlceras arteriales. Podemos tener enfermedad venosa combinada con una enfermedad arterial. Entonces, por ahí podemos tener úlceras mixtas y en algunos de los casos no puede, si hay una arteriopatía asociada, no se puede utilizar terapia compresiva de la manera habitual que lo usamos. Hay estudios actuales en que la terapia compresiva incluso se puede usar en pacientes con arteriopatía, pero bajo vigilancia. La valoración de las úlceras tiene que tomarse en cuenta de acuerdo a la localización, tamaño, movilidad, si esta movilidad es reducida o no, la forma de las úlceras, los bordes, el fondo, si son cavitadas o no, si hay presencia de infección o no, si hay secreciones malolientes o no, si hay pulsos, dolor, sensibilidad en las zonas y cómo está el tejido perilesional, que también es muy importante. A veces nosotros nos observamos o nos dedicamos enteramente a la úlcera, pero no al tejido perilesional. Y es muy importante el tejido perilesional, porque es igual o más importante incluso que el hecho de la herida, porque esto de aquí es lo que nos va a ayudar a que manteniéndolo bien podamos también mejorar y preparar el hecho de alguna manera para el cierre y la reepitelización definitiva. Es ideal cuando tenemos una úlcera, que la restauración y regeneración estén equilibradas para que pueda haber una buena cicatrización, sobre todo en un C5 de la clasificación CEAP.
En cuanto a las fases de la cicatrización, vale la pena recordar que tenemos 4 fases, que son hemostasia, que es la fase de formación de costra, inflamación, que es la fase exudativa con edema, reparación, que es la fase de llenado de la herida con granulación y epitelización, y remodelación, que es la fase ya definitiva donde viene el tejido de cicatrización. Hay un estudio de André Van Riet de la Universidad de Nueva Zelanda desde el 2011 que fue muy interesante en su momento y que lo sigue siendo ahora, que es justamente aquel que habla de la falla de las microválvulas en las venas de pequeño calibre, y esto es como parte del desarrollo de las úlceras venosas. En este estudio se utilizaron 11 miembros amputados, donde habían 4 miembros con reflujo y 7 sin reflujo venoso, donde se les realizaron varios estudios, incluso ligadura de los vasos deferentes. Se hizo un mapeo de los moldes de todos estos, de diámetro, posición dentro del árbol vascular, para ver la competencia de los mismos. El resultado fue, como se muestra aquí, que 7 miembros tenían variables niveles de reflujo, demostrándose así que la tercera generación de estas pequeñas válvulas, desde la vena safena, son las más críticas, ya que la falla llevaba hipertensión por éstasis de la red capilar en la piel. Este reflujo no se detectó en miembros de personas jóvenes, y en los 4 miembros restantes había insuficiencia venosa que existía con incompetencia de las microválvulas y apariencia en estas redes pequeñas. En conclusión, el reflujo y la incompetencia de las válvulas, de las válvulas ocurre en las pequeñas venas superficiales de los miembros, incluso en ausencia de reflujo de los troncos safenos. En conclusión, estos pacientes pueden tener varices groseras y marcado reflujo, pero no desarrollar cambios tróficos. En cambio, otros que no tienen este tipo de varices pueden desarrollar complicaciones. Entonces, se sugiere que hay una diferencia en tanto a la distensibilidad de las varices, que puede ser la causa. Aquí vemos un ejemplo de los cortes anatómicos de microscopía de estos pequeños capilares, traducido también a nuestros pacientes. Es importante recordar que si las válvulas de las venas dejan de funcionar, la sangre no va a fluir correctamente, que es lo que siempre le enseñamos a nuestros pacientes para que entiendan su patología. Así se va a acumular el aumento de la presión venosa y después tenemos el edema, como lo explicamos anteriormente. Cuando una persona está de pie, su presión venosa es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Al caminar, el flujo sanguíneo se acelera y la presión puede bajar. Es aquí donde nosotros tenemos que tener en cuenta y tomar muy en serio la aplicación de la compresión en sus niveles adecuados. Entonces, hablando ya de terapia compresiva, tenemos que verla desde el punto de vista de la prevención y el tratamiento. La terapia compresiva es un método físico de tratamiento aplicado sobre la macro y la microcirculación, y resulta que es el pilar fundamental en el tratamiento de las enfermedades venosas y linfáticas, de la patología flebolinfática. La terapia de compresión consiste en una presión circular en la pierna, utilizando vendaje removible o permanente como un vendaje adherente, elementos de compresión elástica, inelástica, antitrombóticos, medias de compresión o compresión neumática intermitente. Los mecanismos de acción van basados a la producción y reducción del edema, produce reducción del edema, aceleración del flujo venoso y mejora así la bomba venosa muscular. Los vendajes apretados, no elásticos o vendajes inelásticos son utilizados con el intento de revertir la hipertensión venosa. Por lo general es inofensivo, pero puede tener cierto tipo de complicaciones que más adelante por ahí lo vamos a ver. Y una de estas, es que cuando la presión es muy alta, reduce el flujo sanguíneo y puede provocar o puede causar algún inconveniente en la parte arterial. ¿Cómo determinamos la presión bajo el vendaje? Pues esta debe de ser determinada por la tensión del vendaje, por el número de capas del vendaje y el perímetro o diámetro de la extremidad.
Aquí toma en cuenta la ley de Laplace. La presión aplicada es directamente proporcional a la tensión del vendaje e inversamente proporcional al perímetro de la extremidad. La tensión va a estar siempre determinada por una fuerza ejercida durante la aplicación y capacidad de la venda de mantenerla. Cuando hablamos de capacidad de una venda, de un método contentivo, elástico, terapéutico, para incrementar su longitud en respuesta a una fuerza aplicada, estamos hablando de su extensibilidad. Y puede haber una extensibilidad mínima, que es un vendaje inelástico, o una gran extensibilidad, que ya son los vendajes elásticos de alta tensión. En cuanto a la terapia compresiva, pues hay efectos directamente sobre la macrocirculación y sobre la microcirculación. Sobre la macro, pues vamos a evitar el edema, se va a incrementar la absorción de líquido intersticial, disminuye el volumen del sistema venoso superficial y el diámetro de la vena dilatada. También puede restaurarse la competencia valvular, disminuye el reflujo del sistema venoso profundo y perforante y aumenta la velocidad del flujo venoso. En cuanto a la microcirculación, pues también aumento del flujo capilar, reduce la filtración y mejora la reabsorción, activa el drenaje linfático local, mejora los efectos de los mediadores involucrados en la respuesta inflamatoria, puede causar disminución del volumen venoso y aumento de la precarga cardíaca, mejora síntomas de las flebolinfopatías y actúa sobre el síntoma, el edema, no sobre la etiología. Y esto hay que tenerlo muy claro. A veces pensamos, o los pacientes creen básicamente que cuando se reduce un poco el edema, cuando le vamos a poner un método contentivo, una media elástica, por ejemplo, ya vamos a resolver la patología en sí. Estamos ayudando, mejoramos, pero las venas dilatadas no se las vamos a desaparecer solamente con compresión. Podemos desaparecer el edema, por decirlo así, más no la etiología del mismo. En cuanto a los tipos de presión, pues tenemos una presión de reposo, que esta es constante, aplicada externamente por la venda, y tenemos una presión de trabajo o de ejercicio, que es sobre la presión muscular, ejercida sobre esta, aplicada cuando los músculos aumentan su volumen como resultado de la contracción y ejerce presión contra la venda resistente. Los métodos compresivos pueden ser concéntricos, contentivos o excéntricos. Cuando hablamos de un método compresivo concéntrico, este es una media, por ejemplo, menor de 30 milímetros de mercurio, con vendas o una venda de alto estiramiento, que hace una presión de afuera hacia adentro, que aumenta la presión de reposo y disminuye la presión de trabajo. Cuando hablamos de métodos contentivos, las vendas son de bajo estiramiento, hablamos de un vendaje multicapa con una media mayor a 30 milímetros de mercurio, la presión es de adentro hacia afuera, hay una disminución de la presión de reposo y un aumento de la presión de trabajo. Y si hablamos de un método excéntrico, pues son artefactos externos, almohadillas, esponjas, que hacen o aumentan la circunferencia de la pierna, como para hacer un miembro mucho más normal, porque muchas veces encontramos piernas en copa de champán o piernas que ya tienen una lipodermatoesclerosis muy marcada y tienen una bomba o una pantorrilla mayor al diámetro de su tobillo, muy mayor. Entonces, con esto lo que hacemos, y que el vendaje a veces es un poco complejo ahí, lo que hacemos es rellenar con estos métodos excéntricos para poder modificar un poquito el radio de la circunferencia y así mejorar la presión local. En cuanto a los tipos de compresión, si nos preguntamos cuál es la compresión a elegir, como mencionamos, cada una va a depender de la patología que realmente tengamos enfrente. Es así que la presión de reposo se va a usar en profilaxis del CEAP0, CEAP1 y 2 leve, profilaxis de trombosis venosa profunda, y en los tratamientos post-escleroterapia. También podría ser en los tratamientos post-cirugía venosa. La presión de trabajo se puede utilizar en CEAP2 severo, 3, 4, 5 y 6, en síndromes postrombóticos recientes, malformaciones venosas y en linfedema.
Los efectos de la compresión. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué elegir compresión? Porque estos, como dijimos anteriormente, van a tener un efecto sobre la macrocirculación, para recordarlo, que reduce el edema, disminuye el volumen del sistema venoso superficial, disminuye el volumen del profundo, aumenta las velocidades del flujo venoso y también impide el reflujo de perforantes insuficientes del sistema venoso profundo y superficial. Y en cuanto a la microcirculación, pues ustedes lo pueden ver, aumenta el flujo capilar, como dijimos anteriormente, reduce la filtración y mejora la reabsorción, activa el drenaje linfático local y la acción de mediadores inflamatorios con interacción de leucocitos y endotelio. Los factores que hay que tener en cuenta al aplicar terapia compresiva son las propiedades elastoméricas, el tamaño y la forma de la extremidad afectada, las actitudes y técnicas del profesional, la actividad física del paciente. Todo esto hace un conjunto de qué es lo ideal para aplicarle a mi paciente o de cómo debo hacer la aplicación de la terapia compresiva. Antes de aplicar la presión, hay que tener en cuenta también el estado de la piel, la presencia de neuropatías en los pacientes, la presencia de insuficiencia cardíaca y la presencia de insuficiencia arterial añadida. Entonces, tomar en cuenta siempre el índice tobillo-brazo, que el índice debe de ser por lo menos 0.8 para considerarlo seguro para la aplicación de una compresión alta, aunque hay estudios actualizados en que ya se utiliza con un índice tobillo-brazo un poquito menor, pero con vigilancia, incluso que puede mejorar la patología asociada. ¿Cuáles son los métodos compresivos que podemos encontrar en nuestros medios? Las ataduras, que pueden ser elásticas o inelásticas, medias elásticas, polainas, presión neumática, bota de una. Esta bota de una tiene un efecto de contención en la masa muscular, desarrollando poca presión en reposo y alta presión en la marcha. Mejora la bomba muscular de la pantorrilla y el sistema venoso profundo, tiene un alto poder de cicatrización de heridas y reduce el edema. Aquí nos vamos a detener un poquito. El alto poder en la cicatrización de heridas es porque generalmente estas botas tienen un compuesto de óxido de zinc, algunas tienen calamina, otras tienen ictiol, combinadas con el óxido de zinc obviamente, y esto hace como un ambiente, digamos que húmedo o ideal para la úlcera cuando tenemos puesto el vendaje y hacemos un vendaje multicapa. ¿Qué quiere decir? Que actúa bien sobre los eczemas y como mantiene la humedad de la herida, que muchas veces no cicatriza porque puede estar muy seca o puede estar muy húmeda, justamente cuando ya vemos que las características son ideales para colocar la bota de una, podemos mantenerla por un tiempo o periodo de 7-8 días, dependiendo de lo que realmente observemos, y el equilibrio de humedad se va a mantener y va a mejorar el cierre, por dos cosas. Por esto que les menciono y por la compresión agregada que se hace con el vendaje multicapa. Hay estudios basados en la evidencia, donde, por ejemplo, con relación a las medias elásticas, de acuerdo a la clase 1, 2 y 3, que estas tienen una evidencia B. Asimismo, también tenemos otros estudios de la terapia compresiva sobre la prevención de del síndrome postrombótico. En este estudio, 2 de los 10, o sea, todo este estudio multicéntrico que se hace, recopilando varias informaciones, describen que la satisfacción sobre calidad de vida, describen que la satisfacción del paciente utilizando los distintos sistemas de compresión y de medidas. El primer estudio muestra una mejora significativa en el bienestar y la calidad de vida con terapia compresiva durante una trombosis venosa profunda comparado con reposo. Y el segundo muestra que no hay diferencias en la calidad de vida entre los grupos que utilizaron compresión y los que no la utilizaron o fue un método placebo. 4 estudios de estos realizados reportaron efectos pobres secundarios, o sea, baja calidad de evidencia, que incluían prurito y otras formas de reacciones alérgicas sin describir efectos adversos serios. En conclusión,
se define que la evidencia es de baja calidad y que sugiere que la compresión podría reducir la aparición del síndrome postrombótico luego de una trombosis venosa profunda. Se necesitan estudios más grandes, randomizados, controlados para confirmar estos resultados. Entonces, pero en la práctica diaria y en lo personal, considero que la terapia compresiva o la compresión alta en un paciente que ha tenido una trombosis venosa profunda sí ayuda, mejora y previene incluso el síndrome postrombótico a futuro. ¿Cuáles son los efectos de la compresión? Bueno, tenemos con respecto a esto vamos a tener una fase inicial, una fase de mantenimiento y una fase ya constante. Esta primera fase es en la primera semana de tratamiento donde se pueden utilizar vendajes inelásticos o, por ejemplo, un vendaje con bota de una, óxido de zinc y un multicapa que pueda tener una compresión hasta de 80 milímetros de mercurio. La fase de mantenimiento es a partir de la segunda semana, donde ya podemos utilizar dispositivos ajustables de velcro o dispositivos inelásticos. Luego, cuando ya estamos en una fase ya de control, con un C5, por ejemplo, ya aquí la compresión va a ser siempre inelástica, mayor a 30 milímetros de mercurio. Tenemos que tomar en cuenta que de acuerdo a los estudios realizados y los grados de evidencia, la compresión graduada de la extremidad inferior aumenta la cicatrización y tiene una alta evidencia, un grado 1A. Disminuye la recurrencia de la úlcera de riesgo en aquellos pacientes con enfermedad C5 y C6, evidencia moderada, grado 1B. Y también el efecto para disminuir recurrencia de úlceras venosas, la terapia compresiva debe de complementarse con la exéresis o ablación endovascular de las venas superficiales incompetentes o de los troncos venosos incompetentes. Esto tiene un grado de evidencia 1A. La terapia de compresión es un método eficaz para el manejo de los síntomas relacionados con la enfermedad superficial, pero no corrige la fuente del reflujo. Este tiene un grado de evidencia 1A. El tratamiento previo para la enfermedad venosa crónica, reflujo, puede ser sintomática cuando los tratamientos definitivos, como la ablación endovenosa, son apropiados. Grado 1A. Y después del tratamiento endovascular en el postoperatorio, puede haber un beneficio adicional para el paciente reduciendo el dolor después de su uso y la compresión y tiempo quedan a juicio clínico del médico tratante. Este tiene un grado de recomendación 2B. Bueno, entonces, ¿qué es o qué pensamos cuando hablamos de compresión? Que esta debe de ser utilizada en ciertas patologías como insuficiencia venosa crónica leve o moderada, profilaxis de TBP, tratamiento posescleroterapia, linfedemas, angiodisplasias, úlceras venosas, IBC grave, linfedemas otra vez y úlceras venosas. O sea, cuando hablo de terapia compresiva, tiene que ir ya previamente la idea de para qué tiene que ser utilizada. Nosotros hablamos de medias elásticas terapéuticas, que es lo que más comúnmente enviamos a nuestros pacientes. Y estos son productos de elastano que pueden tener, que se pueden tener una composición de poliuretano, pueden tener tejido de poliamida, algodón. Las medias generalmente, que es lo que enviamos a nuestros pacientes de uso diario, tienen una capacidad de adaptación a la pierna, muchas son hipoalergénicas, sin costuras, tienen alta durabilidad, es un producto estético. Tienen una compresión decreciente, extensibilidad en sentido transversal y en sentido longitudinal, alargamiento. Y podemos también si estas pueden ser preventivas, terapéuticas o antitrombóticas. Para las medias elásticas nosotros tenemos que tomar en cuenta los gradientes de presión y cuando vamos a indicarle a un paciente una media terapéutica, tomar las medidas para que ésta sea adecuada, sea a la medida de cada paciente. Bueno, en cuanto a los vendajes inelásticos, que estos pueden tener una compresión pasiva, una vez aplicados, estos pueden adaptarse o no a cambios en la circunferencia de la extremidad. No se adaptan, perdón, a los cambios de la circunferencia de la extremidad. En consecuencia, al caminar, cuando el músculo de la pantorrilla intenta expandirse, se ve un poco apretado
contra esa cubierta, lo que refuerza la bomba muscular. Y no, para los pacientes que son inmóviles es un poco más difícil colocarlos, por eso a veces no es tan adecuado. Requieren sustitución frecuente ya que no se adaptan a la reducción del edema en algunos casos. El vendaje elástico o compresión activa son vendajes con gran elasticidad que se expanden o se contraen adaptándose a los cambios de la pierna, mantienen presiones aplicadas durante largos periodos de tiempo. Y los vendajes multicapa, estos proporcionan una compresión alta, suelen tener combinaciones de 2 a 4 capas de vendaje, elásticos o inelásticos, y consisten en una primera capa que hace una especie de almohadilla o de sostén, justamente para que el vendaje que va a posterior no lastime o no vaya en contacto directamente con la piel. Aquí tenemos un ejemplo de, bueno, vendajes inelásticos, vendajes multicapas, y un videito donde vemos la colocación del mismo. Hay que tomar en cuenta también el costo de eficacia de la terapia compresiva. Se han hecho varios estudios multicéntricos donde se concluye que la terapia compresiva ofrece índices de curación mayores que cuando no se hace compresión. Asimismo, se deja demostrado que la compresión multicapa por ahí es más efectiva, incluso que una compresión monocapa. Bueno, es el resultado de un estudio aleatorio de Reino Unido. En cuanto aquí, bueno, estos son ejemplos de pacientes que todos deben utilizar terapia compresiva de una u otra manera. Hay que hacer que el paciente se adapte al uso y bueno, hay ciertas incomodidades cuando usamos a veces terapia de una manera inadecuada que puede causar dolor. Y puede haber unas complicaciones cuando no es bien explicada o bien aplicada y puede hacer un edema de ventana o edema en liga o en banda cuando hay una compresión o una aplicación ineficaz. Puede haber una úlcera por presión si en algún momento hicimos una compresión mayor o quedan bordes en algún determinado lugar, que puede incluso macerar la piel. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar la piel también antes de poner las medias elásticas o algún dispositivo de terapia compresiva. Yo personalmente le indico a los pacientes mucha hidratación, porque se ha visto ya en algunos casos que si no se hidratan bien la piel, esta tiende a la descamación por el uso prolongado a veces de ciertos dispositivos terapéuticos. Bueno, hay que realizar estudios clínicos aleatorios que comparen las diversas modalidades del tratamiento en las diferentes clases clínicas del CEAC en estos pacientes con síndrome postrombótico C4-C5 y así no se puede establecer niveles de recomendación fuertes, por eso hay que hacer más estudios. Se concluye que la compresión es el principal elemento en el tratamiento de los pacientes con el síndrome postrombótico y últimos estadios clínicos del CEAC, pero el grado de compresión óptimo aún se desconoce. La media inelástica mayor de 30 milímetros de mercurio en trombosis venosa profunda y superficial genera mayor confort. La media menor de 20 milímetros tiene una compresión moderada. Y bueno, y esa sería realmente la conclusión. Muchas gracias, Angel. Sí, estoy por aquí. Básicamente estoy revisando. Creo que terminé con el tiempo. Estamos ahí. Me pediste más o menos en tiempo de lo que me dijiste. ¿Está bien? Sí, no, por el contrario, muchas gracias por la disposición suya, ¿no? A compartir con nosotros, a sacar un tiempo de su agenda, ¿no? Para hacer este tipo de actividades que, como usted bien dice al principio, son de carácter científico e informativo. No sé si alguno de los participantes tendrá alguna pregunta. Hasta ahora estaba revisando el chat. ¿Cómo me escapo de aquí? ¿Ya puedo cerrar, cierro? Ya estoy fuera de pantalla, ahora sí. Sí, ya está fuera de la pantalla. Entonces lo que decía es que no, hasta ahora no tengo ninguna pregunta aquí en el chat, así que bueno, si no hay ninguna pregunta, pues simplemente reiterarle las gracias a usted por la participación en esta actividad
y como ya habíamos acordado en el principio, pues ha sido grabada, de manera que la estaremos compartiendo con aquellas personas que no han podido pues unirse en el día de hoy. Así que nada, muchas gracias a usted y a todos los participantes. Bueno, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto, este escenario es suyo, doctor. Bueno, muchas gracias. No, creo que es muy importante y en lo personal siempre considerar que la terapia compresiva, más allá de que haya muchos estudios que digan una cosa u otra, yo soy pro terapia compresiva, o sea, considero que es muy importante el uso de medias, el uso de dispositivos inelásticos, el uso de vendajes multicapas, o sea, todo lo que el arsenal de terapia compresiva que podamos tener en nuestro medio es importante para el tratamiento del paciente. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando hago un tratamiento de escleroterapia, por decirlo así, en forma personal, si colocamos una media de alta elasticidad o le colocamos una y se la retiran después de 4 horas, por ahí tienen mayor predisposición a los hematomas o tienen mayor hematomas que cuando se dejan colocada la media elástica de una compresión moderada o fuerte, 20-30 o 15-20, qué sé yo, en ese momento y, por ejemplo, duermen toda la noche. Entonces, es una apreciación personal. Disminuye mucho el proceso de hematomas en los pacientes post-esclerosis. Cuando he dejado una media colocada, de una alta elasticidad, por ejemplo, una media de 35 milímetros de mercurio después de un procedimiento endoablativo por varices, de una ablación de troncos afenos, y la dejo por 5 o 7 días, el paciente realmente no me hace edema, los hematomas son mínimos y está totalmente cicatrizado todo. De hecho, que yo trato en lo posible de hacer muy estética las incisiones para no dejar justamente puntos de sutura en ninguna. Entonces, me he sentido muy complacida con el uso de las medias terapéuticas y sobre todo de alta elasticidad, posquirúrgica, por ejemplo, posesclerosis, y en los pacientes que tienen síndrome postrombótico, y que se ha realizado una cirugía de varices, se les ha dejado un vendaje multicapa y también ha tenido muy buenos resultados después de 4 o 5 días que se lo retira, disminución del edema, mejora el eczema o la piel maltratada que puede haber tenido previo a la cirugía. Y la verdad que yo soy feliz con la terapia compresiva y con las medias que tengo, con los dispositivos que tengo y con todo el arsenal, creo que trabajo muy bien y le hago un bien al paciente. Pues perfecto. Muchas gracias, doctora, por ese comentario final. También María Teresa de Medi Perú nos envía gracias y te dice que ha sido una excelente presentación, muy práctica y didáctica. Así que bueno, si no hay comentarios y preguntas, pues nuevamente muchas gracias, doctora. Gracias por el tiempo, por dedicarnos este espacio a nosotros, de parte de Medi, pues muy agradecidos. Y bueno, gracias a todos los participantes. Espero que les haya gustado la presentación y luego les estaremos compartiendo pues la grabación. Nada, muchas gracias y aquí finalizamos nuestra presentación del día de hoy. Gracias, Angel. Que tengas una linda noche. Y usted una linda tarde, un lindo resto del día. Muchas gracias.